Bienvenidos al podcast La Biblia en Breve. Para esta segunda temporada abordaremos el tema del Mesías, el Cristo, más conocido como Jesús. Sin duda hay muchas profecías acerca de él en el Antiguo Testamento. Para este episodio, que es la profecía del Mesías, abarcaremos algunas profecías. Sin embargo, a medida que avancemos en la temporada, avanzaremos paulatinamente con las profecías y su cumplimiento en la vida de nuestro Señor Jesús. Para comenzar este episodio, me gustaría hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es una profecía bíblica? Para mí una buena definición de lo que es una profecía bíblica lo vemos en 2 de Pedro 1:21, la cual nos dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y ahí mencionar a los santos hombres de Dios hace una referencia a los profetas. Sin duda, porque pues la profecía obviamente era dada como dijeron antes, por un Nevim, por un profeta. Y creo que hay que hacer una distinción entre lo que es la profecía del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento, que en esencia pues ambas hablan de lo mismo, o sea, del hablar de Dios para una circunstancia o para un tiempo específico para su pueblo o para el deseo de su corazón. Y sí, y ahí como mencionas, ahí tenemos que ambas son lo mismo. Sin embargo, creo que una distinción, la acabas de mencionar, es el Nevim. O sea, en el Antiguo Testamento era un Nevim, a diferencia de en el Nuevo Testamento. Pero, por ejemplo, ¿qué es un Nevim? Un Nevim es una palabra hebrea para profeta, pero también debemos recordar que en el Antiguo Testamento la profecía venía a los Nevim, que en ese tiempo eran muy escasos, a diferencia de hoy que nosotros podemos hablar de parte del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y ahí está una distinción, ¿no? La del espíritu. O sea, el espíritu antes venía sobre un Nevim, ahora el espíritu mora sobre todos aquellos que creen en él y pueden profetizar de parte de Dios. Algo que también, o sea, creo que habría que encapsular que en este episodio vamos a estar hablando sobre profecías que se encuentran evidentemente antes del cumplimiento de la venida del Señor, porque profetizaban su venida. Y creo que algo que tienen las profecías también del Antiguo Testamento es que había profecías que estaban condicionadas o no condicionadas. Cuando digo esto me refiero, por ejemplo, a la profecía de Jonás. Jonás va a profetizar contra Nínive la destrucción. Sin embargo, Nínive cambia su actitud y se arrepiente y hace un ayuno durante 40 días y Dios revoca esa profecía de destrucción hacia Nínive. Y digo esto de la profecía condicional y no condicional porque más adelante lo vamos a utilizar. Yo no sé si estoy en lo correcto, pero yo creo que una profecía no condicional es precisamente esta de la que estamos hablando, de la profecía del Mesías, porque tenía que cumplirse. Y de hecho vemos que a lo largo de todos los libros de la Biblia y de todos los profetas, sean mayores o menores, era una profecía que se iba generando así con gran ímpetu y fuerza y que se paseaba de un libro a otro, ¿no? Unos hablaban una parte, otros ampliaban esa parte. Y de hecho en los mismos salmos, perdón, se nos tocan semblanzas, se nos mencionan simbologías, tipologías de lo que iba a ser como este Mesías, pero de una manera más poética. Y ahí podríamos definir, como mencionan, la profecía mesiánica, ¿no? O que se conoce como la profecía del Mesías. Pero, por ejemplo, algo para los que no sabemos qué significa Mesías. A lo mejor lo escuchamos mucho y creemos tener un concepto del término, pero ¿qué significa Mesías en la Biblia? Mesías significa ungido. Vemos que también en el Nuevo Testamento Cristo es el ungido. Nada más que tenemos que notar que Cristo es una palabra griega y Mesías es una palabra hebrea. Prácticamente los dos vocablos significan lo mismo. Esta es la clave de lo que estamos hablando de las profecías, porque finalmente este Mesías iba a ser una persona, porque iba a ser un hombre, que iba a tener ese ungimiento, ¿no? Que finalmente el ungir a alguien significaba que tenía la capacidad para ejercer una comisión o un ministerio. Por ejemplo, no sé si me viene a la mente cuando Samuel unge a Saúl, o principalmente cuando unge a David, ¿no? Y también cuando Moisés unge a su hermano Aarón para que comience a ejercer el sacerdote, perdón, como sumo sacerdote en el tabernáculo cuando están en la parte del Éxodo. Y ese es un punto clave incluso para la creencia de los judíos, porque en el Antiguo Testamento solo se ungía a esas dos personas, ¿no? Al sacerdote y se ungía al rey. Y sin embargo, algunos judíos dicen que Jesús nunca fue ungido, ¿no?
Y eso lo veremos más adelante porque sí fue ungido, ¿no? En bautizo. Pero como mencionas, el que era ungido, o sea, más allá de ser Mesías o el ungido, era el propósito por el que era ungido, ¿no? O sea, como mencionas, un sacerdote era ungido para ser el mediador litúrgico entre los sacrificios, entre el pueblo y Dios, y un rey era ungido para gobernar, ¿no? Pero entonces, ¿por qué era necesario Jesús como Mesías o para qué era ungido? Yo creo que ahí vamos a tener que hacer un brinco hacia atrás, hacia Génesis, específicamente en 3:15, y quiero leerlo, lo tengo aquí muy puntualmente, dice, este versículo dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, o sea, le dice a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, o sea, la simiente de la mujer, y tú le herirás en el calcañar. Yo creo que aquí hay una profecía implícita, no explícita, de lo que vendría a ser el Mesías, de lo que dices que porque era necesario. Estamos hablando de que en ese momento de Génesis 3:15 viene la caída, ¿no? Entonces, este Redentor, este Mesías, esta simiente de la mujer, que iba a ser un hombre, iba a tener la capacidad de aplastar la cabeza del enemigo que se estaba simbolizando en ese momento en la serpiente. Pero también nos dice esa profecía que también el enemigo, Satanás o la serpiente, iba a tener la capacidad de, pues, de morderle el calcañar, de dañarlo, ¿no? Y creo que es algo por ahí de lo que veríamos en la cruz cuando su carne fue afligida por los romanos. O sea que todo ese, la necesidad del Mesías surge en la caída. O sea, así como entra el pecado, también entra la necesidad de una promesa de salvación que igual vendría sobre un hombre, ¿no? Y entonces podríamos decir que Jesús es un redentor. Cierto, el Mesías vendría a ser un redentor y lo vemos ya en el libro de Job 19:25, donde se nos dice, yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y si se ponen a pensar, esa profecía es la profecía más vieja. O sea, es miles, bueno, a lo mejor exagero diciendo miles, ¿no? Pero a lo mejor 1000 años antes de los Cientos, profetas, pues sí, sí. ¿eh? Antes sí. Y cuando dice, yo sé que mi redentor vive y se levantará sobre el polvo, está haciendo alusión a lo mismo del principio de Génesis, que iba a ser un hombre. Así como el hombre fue formado del polvo Adán, así sería formado el redentor. La encarnación de Jesús, sin más. Yo me acuerdo que tú tenías una palabra de redentor que una vez me contaste que era Goel en hebreo. De hecho, ¿Por qué no expones eso? Ajá, sí, sí. Goel, Ujú. la palabra redentor es Goel, ¿no? En hebreo. Y tiene o sea, Goel es todo aquel que recibía el título, incluso hasta podríamos decir que está capacitado para cumplir Ujú. con recuperar las tierras perdidas de sus familiares, vengar la sangre de los inocentes, obviamente de sus familiares, y casarse con las viudas de sus familiares, ¿no? De hecho, una imagen de Goel es el pariente cercano, ¿no? Algo que pasa en el libro de Ruth con Boz. Y al final pues tiene sentido, ¿no? Porque el Señor es pues sí, el que iba a recuperar todo lo que se había perdido. Fíjate que eso que estás diciendo es muy importante porque cuando yo mencioné la de Génesis que iba a venir este Mesías para, pues prácticamente para vengar, ¿no? Para herirle la cabeza a la serpiente, es esto que estás diciendo, el Goel. O sea, para redimir y para vengar al hombre de la caída, ¿no? Del engaño. Y también creo que hay un aspecto importante aquí, aparte de esta, por decirlo, facultad que iba a tener el Mesías como redentor o Goel, que dijiste, que también iba a ser sacerdote, o sea, iba a ser sacerdote para siempre, y nos menciona la Biblia en muchos aspectos, creo que Pablo también lo llega a En decir, que iba a Hebreos. ser conforme al orden de Melquisedec, que era el que bendijo a Abraham cuando Abraham le llevó ofrenda después de una batalla que hubo ahí, no me acuerdo con qué pueblo, pero esto está en Génesis 14. ¿No se acuerdan eso de Melquisedec, que es rey de justicia? Y era un sacerdote del Altísimo, ¿no? Como dice. Y de hecho, Melquisedec es muy citado, ¿no? ¿Recuerda alguien algún versículo acerca de Melquisedec? Sí, Salmos 110:4. El Señor ha jurado y no se retracta. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y hay un simbolismo ahí también, ¿no? Con Melquisedec, o sea, el orden de Melquisedec, un orden sin origen, sin final, ¿no? Sempiterno, por así decirlo. Y creo que llevando cronológicamente, porque las estamos llevando ahorita cronológicamente de manera histórica, ¿no? O sea, Job sucede a la par casi de lo que sucede con Abraham y Melquisedec. Y creo que podremos enfatizar una profecía que Jesús hace muy presente en el Evangelio de Juan,
En los versículos 5:46, 6:14 y 7:40, Jesús hace alusión a una profecía que Moisés hizo acerca de él. ¿Te refieres a esta que de Deuteronomio cuando, creo que es 18, que dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, ¿no? ¿Cierto? Y a ver, espérame, déjame aquí lo checo. Sí, Deuteronomio 18. Dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos. Como tú, o sea, como Moisés, pondré mis palabras en su boca y él, o sea, el profeta que vendría, les hablará todo lo que yo le mande, o sea, Dios el Padre. Mas a cualquiera que no oiga las palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta, dice Deuteronomio 18. Y de hecho esa cita que acabas de leer, Jesús mismo la dijo en Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y ahí creo que ningún profeta antes de Jesús había cumplido eso. O sea, que habló todo, absolutamente todo, ¿no? Y Jesús mismo en los evangelios dice, porque yo no hago nada por mí mismo, ¿no? Sino hago todo lo que el Padre me envió. Eso que dices, yo hablo todo lo que el Padre me envió. Entonces, si Jesús es el que cumple Deuteronomio 18:18, qué importante es el hablar del Hijo, o sea, de Jesús. Y hoy en día el hablar del creyente, ¿no? Porque nosotros llevamos el mismo hablar de Cristo, que es el Evangelio. Entonces, cuando dice la profecía de Deuteronomio 18, el que no oiga tus palabras, yo le voy a pedir cuenta. Muchas veces cuando nosotros le hablamos a alguien de Dios y no quiere aceptar a Jesús, pues sí, a Jesús, en realidad no está aceptando al Padre. Por eso es que caen en condenación. ¿Cierto? Y hay también algo que me gustaría aclarar, es el hecho de Moisés, ¿no? A lo mejor lo que acaban de decir, creo que es lo más certero, ¿no? Acerca de esta profecía. Pero algo que me parece interesante es que cuando dice como tú, no era que necesariamente fuera como Moisés, ¿no? O sea, Jesús es más elevado que cualquier profeta, más elevado que cualquier maestro. Pero creo que hay una relación que tiene Moisés con Jesús bastante interesante, ¿no? Que si los fariseos hubieran analizado esa forma, o creo que más que los fariseos, nosotros, como que vemos incluso un cumplimiento de esa profecía, porque Moisés nace y escapa de un infanticidio. Jesús nace y escapa de un infanticidio. Moisés es llamado de Egipto y Jesús es llamado de Egipto. Y ahí también algo que es más importante es que Moisés libera al pueblo de la esclavitud de Egipto y Jesús libera al pueblo de la esclavitud del pecado. Moisés establece el tabernáculo, mientras que Dios fija tabernáculo entre nosotros. O Dios por medio de Moisés legisla la ley del antiguo pacto y Jesús edifica la ley del nuevo pacto, ¿no? Moisés es mediador del antiguo pacto, mientras que Jesús es el mediador del nuevo pacto. Fíjate que este paralelismo que acabas de decir entre Moisés y Jesús nos muestra entonces que en el Antiguo Testamento vemos tipos y figuras, pero la realidad la vemos en el Nuevo Testamento. Y algo más específico que nos muestra es que los profetas hablan de la realidad de Jesús. Sí, o sea, los profetas o los Nebim especifican, ¿no? Como que clarifican más todo lo que es Jesús, ¿no? O el Mesías, mientras que los libros poéticos solo muestran semblanzas, ¿no? Y la semblanza que se le viene a uno más a la mente es la semblanza del Salmo 22, ¿no? La crucifixión de Jesús. Y muchas otras cosas, ¿no? O sea, el Levítico, las ofrendas, también Jesús, ¿no? Hay varios cumplimientos. Sin embargo, como hablamos, los profetas son los que detallan todo, ¿no? O sea, Miqueas 5:2 detalla que Jesús nacería en la ciudad de Belén. Y Jeremías 31:15 dice que habría un infanticidio, ¿no? No lo dice tan claro como habría un infanticidio, pero menciona que Raquel lloraría por sus hijos, ¿no? Y es algo que sucede en esa región. Acerca de que el Mesías vendría de la tribu de Judá, lo vemos en Isaías 11, donde nos dice que saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoño de sus raíces. Aquí vemos que Isaí, quien fue el padre de David, era de la tribu de Judá, y el vástago al cual hace alusión es Jesús. Ya que estás tocando Isaías ahí, yo me acuerdo que también hay una profecía en Isaías 60-61 que prueba que Jesús es el Mesías. Cuando le dan a leer el rollo del libro
y que él se levanta en la sinagoga, ¿no? Creo que es ahí en su lugar de origen que dice y lee esa parte que dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel. Y de hecho esa profecía Jesús mismo se la apropia, porque él dice: hoy, después de que termina de leer eso, hoy se ha cumplido eso entre vosotros. O sea, como diciendo: yo soy el que vino a hacer esto. Todo eso que ejemplifica el Señor, lo que acabas de mencionar, pues es algo que es como, o lo hizo tanto todos sus milagros, que también están profetizados de los profetas. Es como cuando Dios sana en Mateo 9 y en Juan 9, que todo el mundo le pregunta, bueno, ¿y por qué está enfermo, no? O sea, ¿por qué está enfermo? Por los pecados de sus padres, por los pecados de él. Y Jesús responde algo simple, ¿no? Que para que el poder de Dios fuera mostrado y magnificado en él, ¿no? O sea, al final, lo que acabas de mencionar era una prueba del poder del Mesías, ¿no? De su capacidad libertadora. Y así como hemos visto las profecías acerca de su nacimiento, acerca de su vivir y acerca de dónde nacería, también hay una profecía que nos habla acerca de la culminación de su ministerio aquí en la tierra. Zacarías 11 nos lo dice: y pesaron mi salario 30 piezas de plata y con el precio de un esclavo. Que incluso también ese es un paralelismo lo que pasa con José, ¿no? O sea, el precio de un esclavo eran las 30 monedas, ¿no? Con José, y que es un simbolismo también del Mesías, ¿no? O sea, que es vendido por sus hermanos, pero sin embargo viene a ser salvación después, ¿no? Y pasa lo mismo, o sea, Israel vende a Jesús, pero sin embargo viene a ser salvación de muchos, ¿no? Y algo acerca, también mencionar ya la crucifixión, ¿no? Que también hay una mención acerca de la cruz, que a lo mejor no es tan explícita, pero que Dios lo hace muy implícito, ¿no? Dios a lo mejor no es tan explícita, pero Dios la hace explícita, y es Números 21, 4, 9, ¿no? Cuando menciona la serpiente de bronce. Y fíjense que el mismo Jesús en Juan 3 lo confirma cuando dijo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Pero que finalmente Jesús se tuvo que atener a eso porque cuando fue colgado de la cruz, pues sabemos como creyentes que los pecados pues fueron cargados sobre él, ¿no? Y entonces ahí es cuando se vuelve pues maldito por el pecado, ¿no? En la cruz. Y algo curioso que hay que resaltar ahí es que Dios no es que se esperara, pero que sí, en la soberanía de Dios, el Imperio Romano era el que practicaba este tipo de martirio o de ejecución. Esta práctica de la milicia romana pues tenía un trasfondo ahí con el dios Mitra, ¿no? Pero todas estas profecías que vemos o que venimos mencionando finalmente tenían que cumplirse, como lo que dije ahorita de Roma, lo que estamos hablando en todas las profecías anteriores. En cuanto a, hay una parte que dice la Biblia para cuando llegase la plenitud de los tiempos. Creo que ese término de la plenitud de los tiempos lo usa Pablo en Gálatas 4:4, ¿no? Que dice, y llegando a la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo. Yo pienso lo mismo, que se abordaron algunas de muchas profecías, ¿no? Que existen en torno a este Mesías, que ya dimos la definición, que es lo mismo que Cristo. Y que el hecho de que sea profetizado en diferentes tiempos o por diferentes bocas, por así decirlo, para mí es una prueba de que no era una mera casualidad o un invento cultural de una época dentro del mismo pueblo hebreo, o sea, la figura del Mesías, sino que de hecho esto trasciende diferentes tiempos y circunstancias de la historia hebrea también. O sea, es algo que se lleva siempre, la profecía de este Mesías, y que finalmente vemos el cumplimiento en Jesús. O sea, fueron profecías de siglos y se condensan en un hombre, en la plenitud de los tiempos. Y no nos detenemos con las profecías porque vamos a continuar para el siguiente episodio, ¿no? De hecho, vamos a empezar hablando acerca de esta plenitud de los tiempos, de manera en la que contextualicemos cómo era lo que la Biblia llama la plenitud de los tiempos. Y para empezar vamos a hablar acerca de una profecía que está en el libro de Deuteronomio capítulo 28, acerca del Imperio Romano e incluso hasta la de la destrucción de Jerusalén. Así que
Nos vemos en el próximo episodio.